Arratsaldeon danori, eskerrik asko etortagatik. MBko ikasleak, marketingekoak eta emprendimientokoak, bai. 3 master, gehi, lagunak, esaunak eta irakasleak. Eta graduatuak, bai, etorri zarete. Eta etorri zarete oso hitzaldi interesgarri daukagulako. Tenemos sabéis perfectamente, porque os ha llegado la convocatoria, una charla, una conferencia interesante, como todas las que traemos, pero ese es el punto de partida, si no, no las traeríamos. Pero esta también ya la tenemos testada porque hemos oído a Joaquín y nos gusta cómo lo cuenta y la empresa que de alguna forma representa. Es una empresa muy interesante, muy bonita, muy de aquí, con su planteamiento familiar inicial, con su desarrollo, con sus apuestas, que es de lo que nos va a hablar Joaquín. No le voy a pisar la conferencia, pero solo voy a comentar 2 cositas y un poco presentarle a él. Joaquín Pérez es un buen ejemplo también para esta sala, para estos másteres, porque él es un directivo que ha aprendido y ahora está aquí enseñándonos, ¿no? Joaquín Pérez él es licenciado en Ciencias de la Información, aquí en Lejona. Entre comillas, periodista, que no, Ciencias de la Información, que es mucho más, ya lo sé, pero vamos, en nuestra época era ir a periodismo. Se siguió formando, nada más terminar hizo un MBA, él es de Oñate, lo hizo en Donosti, en Deusto, ¿cómo es? Al Deusto de Donosti, ¿qué se llama? La Este, exactamente. Era la Este. La Este, sí, la Este. En la Este, y después otro máster ya en Pamplona de marketing y dirección comercial. Entonces os representa a todos. Bueno, si hubieras creado una empresa, representarías también a los de emprendimiento. ¿Has creado alguna empresa? No. Bueno, enseguida. Empezó su actividad profesional en Madrid, en una agencia de marketing y eventos, estuvo ahí unos cuantos años, y luego volvió otra vez a Euskadi para ser director comercial y de eventos del Cursal, en Donosti. Ahí estuvo 8 años, más o menos, y luego ya cambió a una empresa mucho más industrial como es Alfa. 4 años allí y ya entró en el grupo en el cual está. Empezó como gerente de Astore, entonces Astore, de una de las marcas, y ya son 12 años y desde hace años ya pues es el director del grupo. Entonces ha visto crecer el grupo, conoce el grupo Ternua desde su inicio, por qué se formó, para qué se formó y qué problemas tuvo, y nos va a explicar ese proceso y hacia dónde va, y su experiencia. Además, es una persona muy abierta, con lo cual luego las preguntas podemos preguntarle cualquier otra cosa que no haya dicho, no haya querido decir. Bueno, entonces, Joaquín, muy bien, todo tuyo. Bueno, me voy a levantar porque me cuesta mucho hablar estando sentado. Bueno, mi propósito es que hoy al menos tengamos la oportunidad de compartir dónde estamos como Ternua Group y de alguna manera el camino que hemos recorrido a lo largo de estos años. Como os digo, necesito moverme porque si no es como que me pongo más nervioso, entonces así de alguna forma me tranquilizo. Si os parece, yo os voy contando de alguna manera nuestra experiencia y luego comentamos cualquier cosa, cualquier reflexión, cualquier comentario que queráis hacer. Vale. He titulado la conferencia o la presentación como los intangibles en la creación de valor, ¿no? Y de alguna manera, teniendo en cuenta que hay personas aquí del área de marketing, ¿no?, que se están formando en un máster en marketing y que los del MBA también tenéis esa asignatura o digamos que estáis de alguna manera entendiendo lo que es el marketing, yo creo que de alguna forma que veamos los intangibles como generadores de valor, creo que es, de alguna forma, un planteamiento que me gustaría compartir con vosotros y con vosotras. Y luego también, de alguna forma, ¿qué entendemos por valor hoy en día en las empresas? ¿Qué entendemos por un concepto que es muy clásico, que hoy en día está muy puesto en cuestión y que ha ido evolucionando? Entonces, por entender y tener al menos un punto de partida con las definiciones,
entendida los intangibles como esos activos no monetarios sin apariencia física susceptibles de valoración económica, ¿no? Muchas veces, dentro del ámbito de la contabilidad, del área financiera, se entiende como intangibles las marcas y patentes, ¿no? Por decirlo así, ¿no? La constatación de que tú tienes registrada tu marca o aquellas innovaciones tecnológicas o de otro ámbito están patentadas, ¿no? Pero probablemente, y al menos desde nuestro punto de vista, los intangibles van más allá de solamente esos ámbitos. Y creación de valor, he encontrado esta definición más coloquial, por decirlo así, desde el punto de vista de un medio de comunicación económica, ¿no? Lo identifica como el incremento de la rentabilidad sobre el capital invertido, ¿no? Digamos que tiene un foco muy relacionado con la inversión, qué rentabilidad obtienes, ¿no? Algo muy monetario y muy centrado en ese ámbito, ¿no? De los accionistas y, de alguna manera, cada vez más el resto de grupos de interés, ¿no? Pero inicialmente, desde luego, siempre se ha identificado el valor como algo muy relacionado con los accionistas, ¿no? Y a muchas de las personas, quizás de las que estéis aquí, que tengáis alguna responsabilidad en la empresa, siempre, de alguna manera, nos marca mucho esa voluntad de las empresas y los que trabajamos en ámbitos de dirección en la generación de valor para el accionista, ¿no? Y por último, si hemos hablado de intangibles, si hemos hablado de creación de valor, también una pincelada de lo que somos como empresa, ¿no? En Ternua Group, a día de hoy, somos un grupo de marcas de Active Lifestyle, ¿no? Digamos que somos un grupo con un portfolio de marcas. Estamos especializados en el deporte y en la moda. Dentro del deporte, en lo que se denomina como outdoor, ¿no? Práctica deportiva de actividades físicas al aire libre, montaña, esquí, fundamentalmente en nuestro caso. Y dentro de la moda estamos en dos patas, con la marca Astore en moda deportiva y con Loreac Mendian en lo que se denomina como marca urbana o moda urbana o streetwear, que luego hablaremos. Nosotros realmente lo que hacemos es diseñar las prendas que luego comercializamos, en algunos casos fabricamos o hacemos que se fabriquen. Y lo que tenemos de alguna manera siempre muy presente, y podríamos decir que son nuestros atributos principales en cuanto al producto, son la creatividad, la funcionalidad y la sostenibilidad, ¿no? Según cada marca, se combinan de diferente manera. Por supuesto, en Loreac Mendian, el ámbito de creatividad, el ámbito de diseño, el ámbito de tendencia es muy, muy importante, pero es una marca sostenible y que tiene un cierto grado de funcionalidad. En Ternua, la funcionalidad y la sostenibilidad, de alguna manera, son más protagonistas que lo que es el diseño. Pero incluso una chaqueta para ir al monte tiene que tener su grado de diseño, porque al final en un lineal, en una tienda, uno de los determinantes que las personas se las lleven es me gusta o no me gusta, ¿no? ¿Me siento a gusto vistiéndola o no, ¿no? Por lo tanto, también el elemento de la creatividad y diseño aplicado al mundo del outdoor son bastante importantes. Bueno, hecha digamos que la presentación, ¿no? El preámbulo, entramos un poco en lo que es el recorrido de Ternua Group, ¿eh? El recorrido que estamos viviendo y que de alguna manera pues, tendrá todavía muchas etapas por vivir, esperemos, ¿no? Entonces, un punto de inflexión importante fue la constitución del grupo. El grupo se formó en diciembre del 2014 y el grupo, Ternua Group, como tal, es la integración de dos empresas. La empresa propietaria de las marcas Astore y Ternua, fundada en Arrasate, en el 86 inicialmente y desde el 90 ya formalmente, con la constitución de la mercantil Import Arrasate, se juntó, se unió a una empresa que se había fundado en Echalar, en Navarra, que tenía como marca Lorpen. Lorpen es una marca muy, muy de nicho, muy centrada en un calcetín técnico para esquiar y para la montaña. Entonces, digamos, la oportunidad se vio porque éramos dos empresas muy cercanas,
Arrasate-Chalar, pues apenas son hora y media en coche, no llega a hora y media, pero no solamente la distancia geográfica o la cercanía geográfica, sino también había un componente cultural muy cercano y estábamos, digamos, que compitiendo en un mercado cada vez en el que el tamaño, como en tantos otros mercados, empezaba a ser cada vez más importante, ¿no? Entonces, dos pequeños se deciden juntar para intentar ser algo más grandes, ¿eh? Había muchas sinergias. Ternua no hacía calcetines, Lorpen no hacía chaquetas, Ternua y Astore tenían un planteamiento industrial muy, bueno, digamos que muy desarrollado, Lorpen tenía una expansión internacional muy potente. Ternua y Astore estaban muy focalizadas en el norte de España, por decirlo así, y Lorpen ya en aquel momento vendía en más de 50 países, ¿eh? Lo cual para Ternua era una gran palanca para acelerar la internacionalización de la marca, ¿eh? Y para Lorpen el unirse y constituir ese grupo era una oportunidad de estabilizar, ¿eh? De estabilizar su momento, que vivía en un momento, digamos, en el que juntarse tenía muchos aspectos positivos. Una vez constituido el grupo luego integró en el 2019, otra marca, otra empresa, que es la originaria de L'Oréal Mendian. L'Oréal Mendian, también una marca cercana, se integró a Ternua Group desde el punto de vista de la reflexión que Ternua Group estaba haciendo en ese momento, en el 2018, en el que se entendía conveniente diversificar, salirse del ámbito del deporte y, digamos, entrar en la moda, pero en una moda cercana y entendible y, de alguna manera, que compartiera determinados valores, ¿no? Y de ahí, digamos, que se dio el paso a ser una empresa centrada en el deporte a lo que es hoy una empresa, digamos, con un pie en el deporte y otro en el mundo de la moda, ¿eh? Y hasta este momento, digamos que ha sido el desarrollo más importante de la empresa. Y en aquel momento, digamos que en el 2014, como os he dicho, en la constitución de Ternua Group y arrancando ya el 2015 con el proceso de integración de los equipos, de los procesos, etcétera, 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 es cuando se definió un nuevo plan estratégico, 2015-2018, y en ese plan estratégico, en ese, digamos, momento, y en ese momento de inflexión, es cuando se tomó una decisión que hemos seguido manteniendo durante todos estos años, ¿eh? Y es, digamos, la decisión de potenciar la importancia estratégica de los intangibles dentro de la empresa, ¿eh? Y de alguna manera desplegar una gestión activa. Siempre, por decirlo de una forma, siempre han sido marcas, Ternua Astore, Lorpen, y por tanto siempre ha habido, digamos, una vinculación hacia ese intangible que he mencionado de la marca, ¿no? Pero a partir del 2015 sí que se puso un mayor peso, una mayor, digamos, definición de que realmente nuestro verdadero valor pasaba por desarrollar correctamente y gestionar correctamente esos intangibles, ¿no? Uno de ellos las marcas y otro, como luego veremos, la cultura, ¿no? Una cultura corporativa. Entonces, desde una perspectiva de ese intangible, de lo que son las marcas, de qué manera, de alguna manera, gestionamos ese valor, ¿no? Tenéis que pensar que tanto Lorpen como Astore Ternua son empresas que nacieron finales de los 80, principios de los 90, y tanto una como la otra nacieron fabricando lo que vendían, ¿eh? Y siempre ha habido un componente industrial muy importante. Siempre hemos, de hecho, y seguimos manteniendo digamos, un cierto enfoque hacia lo que es la producción y hacia lo que es el know-how y hacia esa vertiente más tangible de lo que hacemos, ¿eh? Y por tanto, cuando hablo ahora de la importancia de la gestión
activa de los intangibles, en concreto la marca y la cultura corporativa, es porque hasta ese momento o a ese punto de inflexión, aun teniendo la voluntad de hacer crecer las marcas y sabiendo todos que era nuestro mayor activo, estábamos siendo todavía una empresa muy centrada en el producto, en lo que es el tangible, en la producción, en la gestión operativa de los procesos de desarrollo del negocio, ¿no? Muy centrados, ¿eh? A veces todavía hoy nos cuesta elevarnos y pasar de hablar del producto a hablar del consumidor o hablar realmente de la percepción de marca que se puede tener en el mercado hacia cualquiera de las del portfolio, ¿no? Y es verdad que habiendo nacido donde hemos nacido como empresa, tenemos siempre mucho más cercano todo aquello que nos da un cierto grado de seguridad, ¿no? El producto, el proceso, la compra, el aprovisionamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, hemos ido evolucionando hacia un concepto en el que la marca, su gestión, está muy en el centro de muchas de las decisiones que tomamos. Hace muchos años, yo nos ha explicado que yo me incorporé hace, ya van a ser 12 años, cuando yo me incorporé no había un departamento de marketing, el marketing estaba externalizado, ¿eh? O sea, imaginaros la evolución o el cambio que le hemos dado en ese sentido a la empresa. A día de hoy no es que solamente hay un departamento de marketing, sino que muchas de las decisiones que tomamos, sobre todo en cuanto al planteamiento de negocio, nacen desde un planteamiento de marketing, ¿no? En su día, digamos que muchas de las decisiones que se tomaban en producto eran más unas cuestiones que nacían desde la empresa sin tener en cuenta al consumidor o al potencial consumidor y sin tener en cuenta al mercado, ¿no? No porque no hubiese esa sensibilidad, sino porque de alguna manera todavía faltaba el ir incorporando métodos de gestión e instrumentos para poderlo hacer. Bueno, por decirlo así, y ya he presentado antes la empresa, somos una compañía de marcas lifestyle y desde luego a día de hoy muy especializada en outdoor y muy especializada en un nicho o dos nichos del mundo de la moda, que es enorme. Tenemos un portfolio de marcas complementarias, ¿no? Hemos buscado que no se solapen, que no se canibalicen. En un momento dado de nuestra historia, Ternua creció a costa de Astore, fue canibalizando parte de su mercado. Lo que hemos procurado en los últimos años es realmente posicionar a cada marca en un ámbito diferente, ¿eh? Como he dicho, L'Oréal Mendian dentro de la división de moda como streetwear, Astore ya identificada como una marca de moda, pero ese componente de moda deportiva, ¿no? Muy localizada en un nicho geográfico, ¿no? Fundamentalmente en Euskal Herria, mientras que L'Oréal Mendian tiene una expansión internacional. Y en el ámbito del outdoor tenemos a Ternua y Lorpen dentro del mundo de la montaña y del esquí, fundamentalmente, y hemos de alguna forma entrado desde el 2021, finales del 2021, sobre todo el 2022, en el mundo laboral haciendo un planteamiento de colección dirigida a los usuarios, a esos colectivos que trabajan al aire libre, ¿eh? Que denominamos como Ternua Workwear. Tenemos definido el mercado potencial y la expansión, de alguna manera, cómo podemos ir creciendo a través de ese tronco común que es la funcionalidad y la sostenibilidad. Todo aquello que nosotros hacemos pasa por ahí. En la vertiente moda, con un componente de creatividad mayor, en la vertiente deporte, con un componente de funcionalidad mucho mayor. Nuestro posicionamiento como empresa, tratamos de tener un posicionamiento coherente. De alguna forma, somos una empresa que todas las marcas mantienen un posicionamiento parecido y aspiramos a mantenerlo, ¿no? Somos una empresa, en este sentido, más de valor añadido que de volumen. No sabemos trabajar el volumen y no, de alguna forma, entendemos que es nuestra capacidad, ¿no? Nuestra orientación es hacia la diferenciación y, en ese sentido, trabajamos desde la perspectiva de ofrecer
marcas y productos. En nuestro caso, los productos se canalizan al mercado a través de colecciones, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno, siempre desde ese foco, ¿no? Desde un foco de calidad, de un foco de aportación de valor, ¿eh? Y en lo que es distribución, poco a poco hemos ido trabajando diferentes distribuciones. La que sigue siendo nuestro core business es el deporte. Dentro del deporte estamos en tiendas multideporte, en la sección de deporte de grandes almacenes, y en esas tiendas especialistas en esquí y montaña, como puede ser un Barrabés, ¿no? Por poner un ejemplo de aquí. Pero como hemos dicho, en esta trayectoria de la empresa hemos entrado con L'Oréal Mendian también en lo que es el canal de distribución de moda, y desde el año pasado con Ternua Workwear en esos especialistas que venden o que ofrecen y distribuyen equipamiento laboral, prendas para proteger a las personas que trabajan al aire libre. Y por otro lado, hacemos un esfuerzo constante en seguir definiendo nuestro target. Un esfuerzo constante en el sentido de no despistarnos de dónde están esos clientes potenciales. Muchas veces las decisiones, yo las suelo ver yo transmito aquí lo que he vivido y nuestra experiencia. Yo os digo que en muchas ocasiones confundimos nuestros deseos y nuestras afinidades con lo que de alguna manera debería de ser el target. En lo que es el mundo de la montaña, hacemos esfuerzos por identificar la evolución que está teniendo el mundo de la montaña a través de proyectos de co-creación, ¿no? Invitamos a deportistas a que experimenten con nuestras novedades para que nos den feedback, y a través de ese feedback adecuamos el producto, ¿no? En el mundo del trail running, del esquí de montaña o del alpinismo, trabajamos con deportistas, en algún caso de élite, ¿no? Usuarios intensivos, y en otros casos utilizamos pruebas, o puede ser la Altitoy Ternua, etcétera, etcétera, no solamente como un vehículo de patrocinio, sino también realmente para incorporar conocimiento al desarrollo de las colecciones, ¿no? No pongas bolsillos aquí, porque realmente el arnés va a estar ahí. Si pones el bolsillo ahí, realmente no es funcional, y la prenda tiene que ser funcional. El bolsillo tiene que estar encima del arnés, porque si no, no se utiliza. Un pequeño ejemplo muy, muy tontorrón, ¿no? Pero en muchos de nuestros desarrollos de tejidos y de novedades, nosotros las testamos, ¿eh? Antes de luego lanzarlas al mercado, ¿no? Nosotros trabajamos diferentes gamas en el mundo del outdoor y del deporte, en el que, bueno, de alguna forma se hace un esfuerzo por desarrollar tejidos compactables, ligeros, transpirables, para todo lo que es un ejercicio muy aeróbico, como puede ser el esquí de montaña o puede ser el trail running, etcétera, etcétera, y otro tipo de confección, tejido, acabados para otro tipo de actividades, como puede ser el alpinismo, ¿no? Donde realmente un montañero o una montañera está a 4.000 metros de altitud, a 5.000, o los que van a 6.000, y necesitan estar protegidos porque pasan mucho tiempo al aire libre, ¿no? Y su, digamos, actividad física no es tan aeróbica, ¿no? Por tanto, buscamos robustez, abrasión, protegerles, que realmente el tejido responda bien a la abrasión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un permanente conocimiento del target te permite ir afinando las colecciones, ¿no? Y el segundo consejo, por decirlo así, si me permitís, es que muchas veces el margen en muchas empresas es la consecuencia de muchas decisiones, ¿no? Defino el producto y luego hay que poner un precio. Y la experiencia nos dice que normalmente eso va contra el margen, ¿no? Al menos yo os traslado mi experiencia de estos años, ¿no? Y de alguna manera mi proceso de evangelización a los equipos de producto y diseño, ¿no? Hay que tener muy presente el precio al que quieres vender, ¿no? El precio es algo que hay que tener presente prácticamente desde el inicio, porque en muchos casos ese precio va condicionado al precio que esa categoría de producto
o esa extensión de producto tiene en el mercado, ¿no? Y por tanto, muchas veces, si no tienes eso en cuenta, acabas sobreespecificando, ¿eh? Y no creo que sea solo algo del mundo de la moda y del diseño, como es nuestro caso. Muchas veces a la hora de desarrollar productos se sobreespecifican y acaban o repercutiendo ineficiencias en el precio, ¿no? Si hay luego alguien detrás en el que dice, no, el margen tiene que ser tanto y por tanto estás probablemente fuera de mercado porque estás más caro que tu competencia, o al menos la que has identificado que es tu competencia, o si no, que es lo que ocurre, ¿no? Luego viene el comercial y todo el equipo comercial, viene el director comercial y a este precio no se puede vender porque tal marca tiene un producto parecido o estamos tratando de entrar en este mercado con este posicionamiento, va contra margen, ¿eh? Bajas el precio, el costo es el mismo, pues acabas haciendo, digamos, un proceso ineficiente. Entonces, nosotros, desde el 2015, como he dicho, no hemos cambiado la voluntad de que las marcas sean lo más importante. Lo que sí estamos cambiando es la forma en la que gestionamos las marcas, el producto, el precio, la distribución, etcétera, etcétera. Esas herramientas de marketing que seguro que las estáis estudiando o las habéis estudiado, ¿no? Y realmente conceptos como iniciar el proceso de desarrollo de producto teniendo muy claro el posicionamiento de precio es fundamental, parece una obviedad, pero al menos en mi experiencia no somos nosotros los únicos que hemos tenido que hacer un gran esfuerzo con los product managers para que eso lo tengan en cuenta. Siempre lo han tenido en cuenta, pero no es la variable fundamental, ¿no? Ya, sí, pero luego al final sí es la variable fundamental, porque el producto es muy bueno, pero si no está a un precio correcto, no cumple bien su función. Y luego la otra, la del consumidor, ¿no? Tener muy presente a quién te diriges y a quién no, y a quién no. Quién es tu competencia y quién no, que muchas veces es más difícil, ¿no? Sobre todo la tentación de tratar de darle a todo, que es imposible, ni siquiera las empresas más grandes son capaces de hacerlo, ¿no? De ir a todos los segmentos de precio, de realmente llegar a toda tipología de consumidores, ¿no? Y además hoy, que de alguna forma cada vez es más sofisticado y más difícil, ¿no? Yo creo que hace unos cuantos años, digamos que los segmentos y las tipologías de los consumidores eran más estables. A mí me enseñaron a segmentar por capacidad económica y por edad, ¿no? Yo hoy pongo mucha en cuestión que se siga haciendo eso así. Si no, muchas de nuestras prendas no se venderían, pero muchísimas, muchísimas. Hoy eso no funciona así. Hoy no funciona así. Un grandísimo directivo es capaz de volar en Vueling o un operario de fábrica es capaz de comprarse una bicicleta de 6.000 euros. Cosa que hace 20 años no era tan así. No era tan así, o hace 30. ¿No? Los años pasan volando, pues no sé si serán 20 o 30. Pero antes la segmentación era mucho más clara. Y el estatus y lo que eso refleja también de alguna manera era más claro. Hoy no es así. Hoy no es tan así. No es tan así. ¿Eh? Por lo tanto, un cierto hincapié en esto, ¿no? Experiencia que hemos vivido, ¿eh? Bueno, aquí básicamente mencionar un poco cómo construimos las marcas, ¿no? Y de qué forma hacemos un ejercicio continuo de mantener ese criterio común compartido, ¿eh? Como os he dicho, nuestro proceso, nuestros ciclos son 6 meses, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno. Nosotros cada 6 meses nos reinventamos. De alguna manera nos presentamos al mercado con una colección nueva. Cada 6 meses hacemos un sales meeting, una reunión comercial en la que se presentan las colecciones. En cada una de esas reuniones comerciales, el área de marketing repite los valores de cada marca, en este caso son los de Ternua, define y repite el target para que de alguna manera el equipo comercial
tenga claro qué parte de colección va a qué distribución y qué parte de colección va a otra distribución, identificando el target y de alguna manera también de qué forma argumentamos la colección y los componentes de la colección en base a sus atributos. Y esto se hace de forma permanente, como os he dicho, cada 6 meses. La evolución, puede haber una evolución, los valores de marca es más difícil, en la segmentación de la colección sí, de hecho, recientemente hemos hecho un cambio, de la parte más urbana hemos entendido que tenemos que cambiar cosas, bueno, hay cosas que son mucho más tácticas, pero se repiten, se repiten. Y es lo mismo con Lorea Mendian, tiene sus valores, tiene identificado su target, y de alguna manera también el equipo de producto y diseño trabaja en base a una segmentación de la colección. Aunque luego a la hora de ofrecerla, y en muchas tiendas, busco pantalones, busco chaquetas o busco camisetas. Pero a la hora de crearlas y definirlas y de posicionarlas en el precio y en los diferentes precios, se va definiendo todo lo que es la segmentación de la colección. Y se repite. Cada 6 meses, de alguna manera, todo el mundo es consciente de que las cosas no son fruto solamente de la ilusión y de la inspiración, sino que por detrás hay un proceso también de gestión activa. Y ocurre lo mismo con Lorpen, ocurre lo mismo con Astore. Y de alguna manera Ternua Workwear, tanto valores y muchas de las cuestiones son comunes con su marca madre, que es Ternua. Ternua Workwear no es más que una extensión de marca hacia el mundo laboral. Y eso nos permite, de alguna forma, tomar decisiones estratégicas en el conjunto del grupo. ¿Y a dónde quiero llegar? O sea, no es solamente una cuestión propia del ámbito de marketing o de producto y diseño, sino que de alguna manera nos permite tomar decisiones en cuanto a la evolución del negocio y hacia dónde queremos ir como empresa. Y nos permite, en ese sentido, trabajar 4 marcas diferentes, como he dicho al principio, tratando de que no se canibalicen, ¿no? Que una no crezca a costa de otra o viceversa, y por tanto identificando dentro de un esquema unos atributos, ¿no? Funcionalidad, sostenibilidad, creatividad, etcétera, etcétera, vamos definiendo hacia dónde queremos ir. Lorea Mendian en el 2019 era una marca fundamentalmente creativa con un cierto componente funcional, waterproofness, por decirlo así. Hoy, con la incorporación en el grupo, es una marca ya 2023 prácticamente 100% sostenible en cuanto a la utilización de tejidos y tratamientos, y ha evolucionado hacia una posición coherente dentro del grupo en el que, como marca de moda y de diseño, ha interiorizado aspectos de sostenibilidad y funcionalidad, ¿no? De alguna manera ha ido evolucionando de un cierto enfoque a un enfoque más amplio. Y eso nos ha permitido también visualizar como empresa dónde estamos y hacia dónde queremos ir. No sé en vuestras empresas, pero las empresas las formamos las personas. Y cada uno de nosotros y cada una de nosotras tiene sus ideas y tiene su planteamiento. Cuando hablamos de aspectos tangibles, yo suelo decir, el Excel de alguna manera alinea rápido a las personas, ¿no? Porque el número, en cierta manera, aunque no es así, pero en cierta manera hace que los debates sean cortos, ¿no? ¿Es o no es? En cambio, en este ámbito mucho más intangible, a veces las reuniones se llevan por unos derroteros en los que, bueno, son cuestiones que de alguna forma faltan métodos de gestión, ¿no?
Es que yo creo que venderíamos muchísimo en Italia si hiciéramos esto. Bueno, bien, pero vamos a ver qué es esto, ¿no? Y en Italia, ¿a dónde queremos ir? ¿Y de qué forma? ¿Con qué canal de distribución? ¿Qué tipo de producto? ¿Y qué precio? Y realmente la competencia, ¿qué está haciendo? ¿Y es coherente con nuestro posicionamiento de futuro? No, es que seríamos más baratos si no fuéramos sostenibles. Ya, pero es que eso es incuestionable. O sea, eso no puede ser. Las empresas las formamos personas, las empresas que crecen, cada vez hay más personas, tiene que introducirse unos métodos de gestión. Lo mismo que gestionamos la cadena de aprovisionamiento, de la misma manera que gestionamos otras tantas actividades y áreas de la empresa, ¿no? Evidentemente, al director financiero o a la directora administrativa y controller no se le cuestiona el cómo tener que llevar la contabilidad dentro de este ámbito de intangibles y de las marcas, y con lo que supone que estamos diciendo que es uno de los activos más importantes de la empresa, realmente incorporar métodos de gestión ayudan a que realmente vayas evolucionando en la dirección que quieres. Y por tanto, de alguna manera, a ese dicho tan común, ¿no? El mayor activo de mi empresa es mi marca. Sí, pero ¿qué haces para gestionar activamente ese activo, ¿no? Que defines como fundamental? En nuestro caso, nuestra herramienta de gestión es el branding. Y hemos interiorizado que a través del branding y de la gestión del branding vamos, de alguna forma, dando pasos en ese sentido. Yo no soy un experto, pero aquí, en función de lo que dicen Kotler y Keller, el branding es el proceso de dotar a productos y servicios con el poder de la marca. Me parece que es una definición muy sencilla, pero que detrás hay un componente muy importante. Hasta ahí. Y el segundo aspecto que de alguna manera nos dimos cuenta que teníamos que gestionarlo también, teníamos que introducir un método de gestión, es, por decirlo así, a lo que hoy llamamos nuestro propósito corporativo, ¿no? La empresa nació en Arrasate hace cerca de 30 años, algo más de 30 años ya. Siempre ha tenido unos valores. Los fundadores han tenido esos valores. Y en la medida que la empresa estaba formada por un grupo humano relativamente pequeño, eso se transmite en el día a día, ¿no? En mi forma de hacer voy transmitiendo los valores, ¿no? El respeto, mis valores de cómo hacer las cosas, ¿no? Pero lógicamente cuando la empresa va evolucionando, va incorporando más perfiles diferentes, necesitas de alguna manera definir esos valores y ver de qué forma puede servir como un nexo común. Os recuerdo que os he dicho que nosotros hoy somos una realidad que viene de la integración de 3 empresas diferentes. 3 empresas con 3 equipos, de alguna manera con valores y culturas implícitas al menos diferentes, y que estábamos trabajando, nos paga la nómina la misma empresa, ¿no? Con lo cual, ahí sí nos dimos cuenta de que teníamos que hacer algo para evolucionar, por decirlo así, la marca corporativa, ¿no? y por tanto la cultura corporativa de nuestro negocio y transformarla e impulsarla, ¿no? Y darle importancia. Aquí estoy hablando de Ternua Group. Hasta el 2015, lo único que comunicábamos eran las marcas comerciales. Era Astore, era Ternua como marca comercial, etcétera, etcétera. Pero a partir del 2015 nos empezamos a dar cuenta que la empresa no podía ser solo una razón social. La razón social de la matriz es Import Arrasate S.A. Hoy es SL, pero era S.A. en su día. Entonces, no puede ser solamente una razón social si realmente queremos que la empresa, además de sus marcas comerciales, ofrezca algo al mercado en cuanto a que tenga una personalidad suficiente para, por ejemplo, atraer talento. Algo tan claro como eso, ¿no? Entonces, para nosotros,
evolucionar la marca, evolucionar nuestra cultura, o al menos definirla y estandarizarla y permitir que se pudiera gestionar, ha supuesto un reto de transformación. Y en ese sentido, nosotros nos vemos cada vez más cómodos hablando de cuestiones como la de trabajar por lo que realmente importa, entendemos el compromiso. De alguna manera nosotros identificamos que ese concepto de sostenibilidad llevado al ámbito del medio ambiente, pero también llevado a todo lo relacionado con las personas y la sociedad, es algo que siempre nos ha ido definiendo y identificando. Tenéis que pensar que nacimos en Arrasate como empresa y el valle en sí, de alguna manera, siempre ha sido un valle muy cercano al mundo cooperativo, ¿no? O muy influenciado por el mundo cooperativo. Pero al margen del mundo cooperativo, sí es verdad que desde la fundación, los fundadores han tenido una enorme sensibilidad hacia lo social y hacia lo medioambiental, ¿no? Eso que de alguna manera estaba en la cabeza o estaba de alguna forma siendo algo que se transmitía por contacto, por decirlo así, lo hemos ido bajando a la tierra y haciendo que se pudiese gestionar, ¿no? Change Priorities es nuestro propósito corporativo. De alguna manera es algo que nos une, tanto a las personas que han venido de Lorea Mendian, como las del Orpen, como las de Astore Ternua, que a día de hoy trabajan en un proyecto que entendemos como común y compartido y que a todos y a todas nos alinea el hecho de que tengamos un propósito que es el de repensar la manera en la que queremos vivir. No es una opción, es una prioridad, ¿no? De alguna manera hemos reflejado esa voluntad hacia un propósito corporativo que nos motiva y que nos agrupa, con unos valores, la autenticidad, la innovación, el compromiso medioambiental y social, como he dicho, y la ambición. Porque para nosotros entendemos la ambición como algo que nos ilusiona. Nosotros realmente queremos desarrollarnos en el mercado, ojalá el día de mañana tengamos un mayor impacto, ¿no? Un mayor impacto social, ¿no? Si hace 8 años éramos 60 personas, ahora somos más de 200. Esa es nuestra ilusión. Y si hace 8 años hacíamos cosas chulas, entendemos que todavía tenemos muchísimas cosas chulas por hacer, ¿no? Y muchísimas cosas que todavía nos ilusionan, ¿no? Y en ese sentido, nosotros tenemos una apuesta decidida por la sostenibilidad, entendida la sostenibilidad desde una triple vertiente, la que he mencionado en cuanto a todo lo que hacemos y el impacto en el medio ambiente, ¿no? Que por supuesto tenemos mucho por hacer y sabemos que siempre vamos a ser imperfectos, ¿no? Pero nuestra voluntad es la de ir evolucionando y mejorando con el tiempo. La segunda es ese impacto en la sociedad, ¿no? Y en las personas. Lógicamente no es a costa de hacerlo de cualquier forma, ¿no? Un dicho interno es, no es importante solamente el qué, sino también el cómo, ¿no? Y por último, la sostenibilidad económica. Somos un proyecto que sin sostenibilidad económica no va a ningún sitio, ¿eh? Solemos decir, sin economía no hay ecología. Dentro de nuestros dichos y de nuestra forma de desarrollarnos en una cultura común compartida, hablamos de que realmente tenemos que ser una empresa realmente competitiva para poder ser sostenible en el tiempo y tener un mayor impacto medioambiental y social posible, ¿no? El mayor impacto. Y en ese sentido, esto forma parte de nuestro ADN. Cuando vino Lorpen lo compartimos y cuando ha venido Lorea Mendian hemos ido, de alguna manera, introduciendo en esa cultura a todo el equipo humano que ha venido de Lorea Mendian, ¿no? Y haciéndoles partícipes de esta voluntad. Y nos ayuda, de alguna manera, a ser
una realidad más allá de la integración de 3 empresas. Todavía, y no han pasado muchos años. Bueno, pues claro, una vez al año estamos con todos los bancos, ¿no? Con el director financiero presenta los números y yo presento de alguna manera la evolución del negocio, las perspectivas, la estrategia y tal. Y todavía tengo muy presente, sería el poco de integrarnos con Lorpen, que vino un gestor del BBVA, que hoy es BBVA, y ellos todavía hablaban los que eran del Vizcaya y los que eran del Bilbao, ¿no? O sea, y habían pasado la tira de años, imagínate la cantidad de años desde la integración y la fusión, ¿no? No del Argentaria, no, del Bilbao y del Vizcaya, ¿no? Entonces, cuando se marchó, a mí me dejó bien claro que eso, desde luego, a mí en la empresa no me gustaría. A mí me gustaría que realmente, y creo que lo vamos consiguiendo, todos los que formamos parte de este proyecto nos sintamos englobados dentro de un propósito común, ¿no? La empresa se llama Ternua, eso la verdad es que marca mucho, pero quitando eso, que a día de hoy ya pues, es un poco tarde para cambiarlo, todo lo demás hacemos un esfuerzo por compartirlo, ¿no? Y de alguna manera todo el mundo se siente integrado, ¿no? Y os voy a decir un poco los pasos que hemos ido dando, ¿no? Nosotros nos hemos ido redefiniendo desde una perspectiva de industria textil a un concepto de industria creativa, de alguna manera, ¿no? Siempre hablamos de industria y, por supuesto, seguiremos siendo industria, pero de alguna manera incorporamos ese componente creativo porque es realmente ese intangible que nos da valor, de verdad. Es nuestro diferencial. Una chaqueta de muchas marcas de outdoor o de otras, el verdadero diferencial no está en el tejido y en la confección. Muchas veces no está en el colorido. Está en lo que la marca que lleva la chaqueta hace expresar a quien la compra, la utiliza, la viste, ¿no? Entonces, ese componente creativo, ese componente intangible a las cosas hacen que realmente la percepción de valor crezca. De una suma de varias empresas a un proyecto común compartido, ¿no? Que es lo que os he estado explicando ahora. Por otra parte, hemos trabajado también en todo este ámbito de la cultura en la combinación y equilibrio de perfiles. Si os decía que muy al inicio éramos una empresa muy enfocada a producto, todavía en muchas conversaciones hablamos de producto, ¿no? Y producto como el centro de muchas de nuestras decisiones. Lógicamente hemos ido evolucionando desde un talento técnico profesional a un talento creativo. Esas funciones creativas, esos roles y perfiles creativos, en la medida que hemos ido adquiriendo un cierto tamaño como empresa, las hemos ido integrando dentro de la organización. Nosotros teníamos freelance que trabajaban diseño para nosotros. Os he dicho que hace muchos años incluso el propio departamento de marketing estaba externalizado. Hoy, todas esas funciones y esos roles, poco a poco, hemos ido integrando en la empresa. Entonces, nuestra empresa, a diferencia de otras muchas que tenemos en el entorno, hay una variedad de perfiles, yo diría que muy rica, por decirlo así, pero que lógicamente tenemos que saberla gestionar en el sentido de que, si no, hay una parte de la empresa que habla elefanto y otra parte de la empresa que habla jirafa. ¿Qué quiero decir? Hay quienes trabajan con Excel y hay quienes trabajan con Adobe Illustrator. Hay quienes vienen del mundo técnico profesional y quienes, lógicamente, vienen del mundo creativo, ¿no? Esa combinación tiene que convivir. Realmente esa es nuestra gran fortaleza. Que sepamos continuamente gestionar, lógicamente, el aprovisionamiento, la compra, que sepamos gestionar adecuadamente todo lo que es la distribución, el ámbito económico-financiero, pero que le demos cada vez más valor, más importancia, más espacio
a todo ese aspecto relacionado con la creatividad, con el diseño, con la comunicación, etcétera, etcétera. Parece una obviedad, pero son perfiles enormemente diferentes, enormemente diferentes. Y por último, una realidad también a la que nos hemos ido adaptando es, de alguna manera, saber trabajar en red, ¿no? Nosotros, hace ya unos cuantos años, lógicamente uno va aprendiendo prueba y error, ¿no? Procurábamos que todo el mundo estuviese en Arrasate, ¿no? Están allí las oficinas, tenemos unas oficinas bastante amplias, de alguna manera, además, bueno, que se puede trabajar bien, ¿no? Y buscábamos que todo el mundo trabajara allí. Bueno, fue un fracaso. Fue un fracaso porque ni Arrasate es Madrid ni Barcelona y, desde luego, determinados perfiles no identifican el venir aquí como un elemento aspiracional o motivacional, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo en determinados perfiles, ¿no? Con lo cual nos hemos ido expandiendo y hemos ido entendiendo que, aun siendo todos parte de un proyecto común compartido, teniendo todos, de alguna manera, un mismo envoltorio, tenemos que ir trabajando de una forma cada vez más en red y distribuida, ¿no? Hay oficina de producto y diseño en Barcelona, hay una diseñadora en Annecy, cerca de los Alpes, el product manager de accesorios y de backpacks, todo esto está en Zaragoza. Bueno, de alguna forma hemos tenido que ir, como empresa pequeña que de alguna forma trabajaba todo en cercanía, ir distribuyéndose en diferentes ámbitos geográficos, ¿no? Y de la misma manera, y sobre todo desde el COVID, desde el 2020, hemos potenciado mucho todo lo que es la flexibilidad, todo lo que es el teletrabajo, ¿no? En el 2020 por necesidad y a día de hoy porque forma parte de la realidad de muchas personas en su equilibrio profesional, ¿no? Ya nadie quiere volver a como hacía antes, o al menos muchos no quieren volver, ¿no? Y bueno, esa pequeña anécdota del burro, de los burros, ¿no? Que en algunos casos sí que la hemos vivido internamente. Por tanto, muchas veces se habla de, ¿no?, la cultura corporativa como un intangible también, como uno de los activos, el construir esa cultura, pero realmente tienes que tener algo sobre lo que poder gestionar, ¿no?, que para nosotros ha sido el propósito corporativo. Y de alguna forma todo esto nos ha llevado a que a día de hoy seamos una empresa formada por más de 200 profesionales, que mantenemos un crecimiento sostenido. A día de hoy estamos en más de 2.000 puntos de venta, del orden del 35% de nuestras ventas internacionales, el 12% las genera el ámbito del e-commerce y, además, con el tiempo hemos entrado en la explotación directa de puntos de venta, ¿no?, que al día de hoy son más de 40, tanto en el Corte Inglés, en Prentam, como tiendas monomarca. Y mantenemos un crecimiento medio en los últimos 4 años del 10%. Nos entendemos o nos definimos como una empresa innovadora. Desde luego destinamos recursos e invertimos en generar tecnología propia, membranas, tejidos, soluciones cada vez más sostenibles. Y también, en ese sentido, de alguna manera, tenemos muy patente nuestro compromiso con la sostenibilidad y tenemos definida una hoja de ruta, no solamente en el ámbito, como he dicho, de la sociedad y de las personas, sino también en el ámbito del medio ambiente, ¿no? Pero sin olvidarnos de la capacidad operativa, ¿eh? Una capacidad que trabajamos con mucha definición y mucha decisión. Nosotros seguimos hablando de industria y, como tal, de alguna forma, dentro del grupo, del orden del 20% de nuestra facturación viene dada por productos que seguimos fabricando todavía nosotros, que los fabricamos en Echalar, en la fábrica que se integró con la integración del Orpen y que está especializada en prendas en contacto con la piel, calcetines y primera capa, ¿eh? Todo lo que vendemos en ese ámbito lo fabricamos nosotros.
y tenemos una logística que la tenemos integrada, una logística que nos permite de alguna manera trabajar todo lo que es el ámbito de servicio al cliente de una forma muy decidida, ¿no? La logística está en Arrasate y trabajamos desde ahí todo lo que es la recepción de producto y la distribución a los diferentes países donde tenemos clientes. Y creo que ya se va acercando a la hora, ¿no? Nos faltan del orden de 10 minutos. Algunas conclusiones, ¿no? De alguna forma, sí que, desde mi punto de vista, lógicamente desde el punto de vista de la empresa en la que nosotros trabajamos, que es Ternua Group, la gestión de los activos y recursos intangibles, como son la marca, la comunicación y la reputación, ¿no? La reputación corporativa, se han convertido en una de las mayores oportunidades de creación de valor de las empresas. Según este experto, el 80% del valor total de una organización reside en sus recursos activos intangibles frente a lo que ocurría hace unas décadas, ¿no? El día de mañana el valor de Ternua Group no va a estar determinado, si se hacen bien las cosas, el valor de Ternua Group el día de mañana no va a estar determinado por el valor inmobiliario de las oficinas de Arrasate ni por el activo físico almacén o fábrica. Realmente nuestro valor real en el mercado será lo que como empresa y sobre todo como marcas dentro de la empresa puedan suponer, ¿eh? Entonces, eso para nosotros tiene que ser algo determinante. Y por tanto, dentro de lo que es ese concepto, ¿no? Decíamos, los intangibles en la creación de valor, pues tienen un papel fundamental. Pero para mí no es un ámbito etéreo, no es algo disperso, es algo que tiene que tener sus métodos de gestión, ya sea a través de la gestión que te ofrece el método del branding o en el ámbito de la cultura corporativa, para nosotros lo que es el propósito, ¿no? Pero sin descuidar los tangibles. O sea, ¿de qué sirve el que seas una empresa altamente creativa y que tengas una propuesta de diseño absolutamente novedosa si luego no eres capaz de servir los pedidos a tiempo, ¿no? O no eres capaz de completar los pedidos que te han mandado los clientes, ¿no? O no eres capaz de alguna forma de hacer la gestión adecuada del seguimiento de la calidad del producto. Por lo tanto, tiene que haber esa combinación entre intangibles y tangibles, y para nosotros el hecho de definirlo como generación de valor va en la dirección del impacto que tú estás generando, ¿no? Y si hace años, de alguna manera, incluso nosotros entendíamos la generación del valor para el accionista y nuestro reporte estaba basado en aspectos cuantitativos, ¿no? De la generación de caja, el crecimiento de ventas, los ámbitos de rentabilidad definidos como EBITDA o lo que cada empresa tome como suyo. A día de hoy hemos incorporado dentro todo lo que está relacionado con el medio ambiente y con la sociedad, ¿eh? Y de alguna manera ese ciclo de crear, avanzar, retornar y proteger lo hacemos nuestro. Y nada más, este es un poco mi propósito de hoy, el compartir el valor de los intangibles con vosotros, la recomendación de no perder de vista los tangibles y que esos intangibles se gestionen igual que otros ámbitos de la empresa, ¿eh? Bye. Pues muy sugerente todo lo que has contado, saliendo un poco de lo tangible. Y supongo que nuestros compañeros de marketing estarán contentos con el enfoque. Bueno, se abre ahora, tenemos un cuarto de hora así para preguntas, comentarios, aprovechando que tenemos aquí una persona que ha hecho todo este tránsito, de lo tangible a lo intangible. Bueno, tú vienes un poco de lo intangible. Yo vengo del intangible, sí. Yo no soy del todo objetivo. Has ayudado al tránsito. Yo tiro para casa, sí. Eso es.
sí, sí. Bueno, te pregunto yo algo. Has mencionado, ¿no?, como un punto clave en esta evolución el propósito y, de alguna forma, la gestión de las culturas de las organizaciones que convivís, ¿no? Quería preguntarte un poco por ahí. ¿Cómo lo haces? Tú que eres el intangible, tenéis 4 marcas, tres culturas, básicamente. ¿Conviven los fundadores o los dueños de las 3 marcas dentro? Sí. Primera pregunta. ¿O fue todo así como muy amigable y es una compra sangrienta en la cual capitas? Es más fácil. La unidad cultural de capitando al comprar es fácil, ¿no? No ha sido así, ha sido una unión bastante amistosa. Y tú estás en medio sin tener capital. O no siendo capitalista, vamos. Eso ¿no? es. Esa es la definición. ¿Qué has aprendido ahí para gestionar gente que sabe de lo suyo, que encima tiene propiedad en lo suyo y te tiene que hacer caso a ti? Eso Vamos, por decirlo así en suave, ¿no? Sí. ¿Qué... Yo creo que ha sido una experiencia durante estos 12 años. O sea, todos los fundadores de las 3 empresas que están integradas, todos los fundadores trabajan en la empresa. Todos trabajan en la empresa. En mi caso, además, forman parte, por tanto, de la plantilla en diferentes roles además muy diferentes. Ninguno de ellos a día de hoy en el comité de dirección de negocio, pero sí están en el consejo de administración, ¿no? Con lo cual, lógicamente, además, todos ellos de alguna manera tienen representación en el consejo de administración, con lo cual soy plenamente consciente de a quién reporto, ¿no? Aunque no tengan la mayoría o que haya capital que se incorporó hace unos cuantos años, que a día de hoy tienen la mayoría, ¿no? Yo lo que procuro y siempre tengo muy presente es que las cosas tienen que evolucionar, ¿no? Esas decisiones drásticas, salvo que estés en un momento muy complicado y muy complejo, creo que suelen ser luego difíciles de llevar a cabo, ¿no? Con lo cual, yo aplico el convencimiento. O sea, sería una forma de liderar de alguna forma soft, en el sentido de realmente convencer y realmente dedicar mucho tiempo a explicar las cosas, ¿no? Probablemente con un esfuerzo personal más allá de lo que en otro ámbito, pues no sé, si a día de hoy me fuera una sociedad diferente, a una empresa diferente, pues igual el tipo de liderazgo sería diferente. Pero donde yo estoy, creo que tiene una mayor fortaleza el haber sido capaces de haberlo hecho todos y estar a día de hoy todos y todas dentro del proyecto, que no realmente haber acelerado el proyecto, que probablemente no sería el mismo, ¿no? No sé. ¿Y funciona? Funciona. A veces con mejores resultados a corto y otras veces sabiendo que el medio o largo plazo es muy importante y sabiendo que hay que tener una cierta capacidad de paciencia, ¿no? de convencimiento, ¿no? Si me dejas una anécdota, además la recordaba hace poco, yo no soy un gran experto, ni soy un gran montañero, ni muchísimo menos, ni nada parecido, ¿eh? Pero sí tengo un cierto grado de admiración hacia los exploradores, ¿no? Sobre todo los históricos, los Amundsen, los Scott, etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí el que más me gusta, por mucho, es Shackleton. Y Shackleton, la historia no lo reconoce por haber conquistado el Polo Sur, que era donde se dirigía y desgraciadamente fracasó, sino Shackleton es reconocido porque en una expedición como la que él emprendió, que no es que fracasara, es que al poco de llegar a las aguas de la Antártida se vio bloqueado en el barco y no pudo continuar, después de 2 años de penurias, volvió a casa con todas las personas de la expedición. No perdió a nadie en una situación muy compleja, ¿no?
Entonces, yo muchas veces me digo a mí mismo que ese es un concepto fundamental, ¿no? Lógicamente, en el mundo de la empresa a veces tienes que tomar decisiones y hay gente que no responde al rol o a la función que esperabas, ¿no? Pero sí que de alguna forma el colectivo, las personas, es una fuerza fundamental para que las cosas se hagan y evolucionen, ¿no? Shackleton, después de 2 años en una situación de penuria insoportable, consiguió que todos sobrevivieran y volvieran a su casa, ¿no? Entonces, a mí es algo que de alguna manera me sirve, ¿no? Y es algo que os lo digo. Lógicamente me ha tocado despedir a gente, ¿eh? Y si lo tengo claro tampoco, digamos, no tengo dudas, ¿eh? Pero sí el colectivo, de alguna forma, creo que es una fortaleza. Es una fortaleza. Dedico muchísimo tiempo a estar con la gente en el sentido de ir transmitiendo las cosas, ¿no? Y creo que en la organización se hace, en mi caso, a través del equipo de dirección y del equipo de dirección, lógicamente, a cada uno de los equipos, ¿no? Y hoy en día no puedes estar con todo el mundo. Hace 8 años sí, pero hoy no. Sí, tú sí. Sí, yo tenía la curiosidad, te has puesto, ¿no?, como en la transición de lo industrial hacia valorar mucho más los intangibles. Tenía la curiosidad de, en el presupuesto anual, ¿qué porcentaje destináis a acciones que precisamente potencien el intangible, ¿no? Pues acciones de branding, de posicionamiento de cada una de las marcas, y también si ese presupuesto que destináis a esta materia lo vais a aumentar en el futuro? No el porcentaje, pero el volumen espero que sí. Nosotros destinamos a marketing e innovación entre el 5 y el 6% de nuestra facturación. Yo tengo la curiosidad si el hecho de tener la identidad como valor intangible en la creación de valor, si eso facilita, entiendo que sí, mecanismos de participación público-privada, o sea, que se apoye directo de la administración a la hora de expandirlos o de consolidarlos. Me he acordado de un proyecto que hicisteis a raíz de la lana de la Huerta. Y ese, para mí, sí que es un proyecto que tenía mucho perfilado, entiendo yo, ¿no? Y que igual fue como una acción para socializar también, ¿no? Además de como compromiso con igual un proyecto de economía circular. Pero me gustaría si pudieras poner algún ejemplo de la articulación en el territorio por el hecho de poner en valor la identidad de vuestro propósito. Bueno, como he dicho, nosotros destinamos un cierto nivel de recursos, personas y económicos, al área de innovación, ¿no? En el ámbito de innovación tienen 3 retos, ¿no? El equipo de innovación, en el área de innovación, trabaja en virtud de que consigamos desarrollar soluciones de producto cada vez más sostenibles, consigamos integrar tecnología, ¿no? Y seamos generadores o conocedores de tecnología propia. Y el tercero, que es muy importante, sobre todo para una empresa de nuestro tamaño, que es una empresa pequeña, la de co-crear, ¿no? Nosotros entendemos que tenemos que hacer las cosas en compañía de otros, ¿no? Y en ese sentido, a la hora de desarrollar los proyectos, que los denominamos internamente como proyectos singulares de innovación, buscamos que tengan un impacto, en la medida de lo posible, en el entorno cercano, ¿no? Lo que decimos es, estamos tratando de hacer productos más sostenibles, ¿por qué no todo eso que estamos tratando tiene un impacto en el entorno cercano a través de la utilización de materia prima que se produce o se desecha aquí, ¿no? Desde la lana de la oveja lacha, ¿no?, que a día de hoy es un desperdicio, para nuestros abuelos era algo que lo utilizaban para los almohadones o el colchón, o tenía su utilidad, hoy no lo es, no la tiene. Nosotros entendemos que podemos o intentamos dar solución, ¿no? El equipo de innovación de alguna forma trabaja así.
Las hinchaurras es un desperdicio de las sidrerías, se ha conseguido sacar colorante y tintar prendas con ese desecho, o desde, de alguna forma, recuperar redes de pesca y con esas redes de pesca de los arrantzales pues, volver a utilizar esa fibra para poder volver a tejer, ¿no? Entonces, hay esa implicación con el entorno social. La participación o no de la administración no es lo que nos determina en la decisión de avanzar en el proyecto. Si a ese proyecto luego la administración se une, encantados, encantados. Se une quiere decir lo apoya o nos lo, de alguna manera, ayuda a financiar. Pero no es lo que determina el que pongamos en marcha o no un proyecto. Y también de la misma manera trabajamos con diferentes asociaciones o fundaciones que están en nuestro entorno y que en cada caso pueden ser un buen compañero de viaje. Pero siempre desde un... Es decir, yo diría que el criterio es al final un criterio técnico. O sea, si realmente conseguimos recuperar con esas redes de pesca, el tejido que hagamos de esa fibra tiene que responder a un nivel de calidad suficiente para que luego lo industrialicemos y lo metamos en las colecciones a través de las prendas. A la hora de integrar diferentes marcas que ya tenían un posicionamiento y un nombre en el sector, ¿cómo se llega al acuerdo de que todas ellas respondan con nombre externo? Porque hay casos en los que puede haber conflictos o intereses de que están mediante como esa parte visible de todo el grupo. Sí, bueno, digamos que dentro de la empresa hay diferentes roles. Es decir, Ternua Group es un rol corporativo y, por tanto, la marca es una marca corporativa que tiene como función el dar a conocer el conjunto de la empresa, y muchas de las comunicaciones son comunicaciones profesionales. Lo utilizamos en el sector financiero, económico, para captar talento, para tener una definición, una personalidad como empresa, ¿no? Porque al final, en muchos casos, cuando vamos, o en el ámbito de la proveeduría, ¿no? de todo lo que son las compras, cuando nos presentamos como empresa y queremos abrir un nuevo proveedor, vamos lógicamente hablando de Ternua Group. El de las marcas comerciales es un rol mucho más visible, de hecho lo fomentamos para que sea así. Nosotros no tiene ningún sentido que un consumidor común conozca Ternua Group, ojalá lo conozca, pero no es nuestra voluntad, vamos, no hacemos gran esfuerzo, pero que conozca a L'Oréal Mendian o conozca a Lorpen o conozca Ternua, sí, siempre que estén en el target. Que mi madre de 90 años conozca a L'Oréal Mendian, pues bueno, no sé, no va a ser, creo que consumidora de prendas, no es ese target, ¿no? Y ese es un poco, digamos, el planteamiento que hacemos. Dentro, internamente, hay muchas áreas que son transversales, la económico-financiera, todo lo que es la cadena de suministro. Hay áreas que son transversales, que trabajan para todas las marcas, pero las marcas tienen equipos propios de producto, diseño, comercial y de marketing. Las de moda tienen el suyo y las de outdoor el suyo. Son independientes y buscamos, además, expresamente que no se contaminen, en el sentido de que cada marca tiene que reflejar su universo y tiene que desarrollarse a través de él. L'Oréal Mendian se incorpora a una empresa que le da, de alguna manera, una solvencia conjunta y de alguna manera tiene unos servicios comunes, pero como marca se respeta su espíritu y su look and feel, por decirlo así, ¿no? No sé si te he contestado, ¿eh? Joaquín, en toda esta evolución de 13 años, lo has explicado muy bien y todo muy lógico y nos has convencido, ¿no? Pero ¿os podríais contar alguna cosa que no haya salido bien? Tanto hacia adentro, seguro que hay. Sí. ¿Hacia adentro o hacia afuera? Lo que quieras. Sí, Dije tú lo que quieras y lo que has aprendido. Sí, yo os cuento. Déjame también, ya sabéis que con Astore patrocinamos la pelota, ¿no? Hay un dicho
de un pelotari en el bar del pueblo, siempre hablando de los partidos que ganaba, ¿no? Y los amigos, joder, siempre escuchándole que ganaba los partidos y el otro y tal, y aquel que gané 22-7 y el otro no sé qué, no sé cuántos, hasta que uno le dice, joder, pero alguno habrás perdido, ¿no? Sí, pero ese cuenta el que ganó, el que me ganó, yo cuento los míos. No, nosotros sí que hemos tenido, algo que he mencionado ahí, o sea, nosotros nos dimos cuenta que no éramos el Barça y que somos, con todo el respeto, la Real Sociedad o el Atleti, ¿eh? Somos guipuzcoanos más la Real Sociedad, ¿no? Yo recuerdo haber fichado a finales del 2014, principios del 2015, a una persona para Product Manager, una persona de Cataluña, y realmente la integración fue muy complicada y al cabo de 1 año y medio se marchó. Entonces, eso nos hizo entender que nosotros somos una empresa más de ir desarrollando personas que de grandes fichajes. Y somos más, de alguna forma, de ir creciendo que de repente te venga un Ronaldo, ¿no? Por poner un ejemplo del fútbol, ¿no? Que probablemente sería muy difícil de encajar, ¿no? Y luego algo también que he aprendido es lo que he mencionado antes, ¿no? Todos en el mismo sitio cada vez es más difícil, cada vez es más difícil. Cada vez tenemos que buscar el talento donde está. Y en mi caso tuve un ejercicio de entender que la empresa se tenía que desplegar, ¿no? Y que tenía que incorporar ese modelo de gestión que lógicamente las empresas muy grandes lo tienen fenomenal, ¿no? Pero que las empresas pequeñas, en cierta manera, tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Y con esos muchos otros ejemplos que hemos tenido errores, ¿eh? Si no, tomando luego un vino. ¿Alguna última pregunta? Son las 8:05. Pues nada, muchas gracias por estar aquí, por atender y sobre todo las gracias a Jokin. Un placer. Que ha venido aquí desde Oñate. Habrá venido la carretera bien y eso. Todo bien. Sí. Es que sí.